Un saludo para todos. Hoy vamos a empezar nuestro primer video del 2024 de este enero. Y vamos a hablar del capítulo 1 de Segunda de Samuel. Abre tu Biblia y empecemos este año a disfrutar de este nuevo comienzo, de esta nueva palabra que vamos a ir experimentando paso a paso, a ver hasta dónde Dios nos permite, intercalando Segunda de Samuel y muchos salmos que voy a ver en este libro. Entonces, lo primero que quiero empezar es diciendo que en el capítulo 4, verso 4, quiero leer esta cita. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, quiero empezar con esta serie porque Mefiboset, que era el heredero al trono, pasó al mismo tiempo cuando muere su padre y muere Saúl. Los matan en esta guerra los filisteos, entonces su nodriza se lo lleva y tiene este accidente. Pasó en ese mismo tiempo, aunque lo leemos hasta el capítulo 4, pero quiero empezar ahí para ir viendo la existencia de este niño, ¿no? Tenía 5 años cuando murió su padre. Entonces el miedo de que mataran a toda la familia real, acuérdense que todo el que tuviera derecho al trono pues se mataba para terminar con la historia, terminar con el legado, y así empezaremos. Entonces nos vamos al capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Es decir, acuérdense que haciendo un contexto en Primera de Samuel se termina con la muerte de Saúl. Segunda de Samuel empieza con la muerte de Saúl. No, vamos a complementar ahora la historia, cómo la vivió David. Entonces regresó después de que David fue rechazado para pelear con los filisteos, y que vino y se habían llevado a sus mujeres los amalecitas, y que fue y los derrotó. Entonces regresó a la ciudad, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Entonces llegó un mensajero, lo cual no traía noticias buenas, ¿no? Ni por su apariencia que traía, lo cual era una costumbre que alguien fuera y dijera lo que estaba pasando, ¿no? Entonces viene y dice la Biblia que se postró, hizo reverencia por la importancia que le daba a David, ¿no? Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel, porque traía toda la información. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Entonces le informó a David de todo el parte de guerra, de todo lo que había pasado, de toda esta situación tan trágica que habían sufrido. Y entonces dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿y cómo sabes que murieron? Porque era algo terrible, era algo tremendo para él. Entonces quería la confirmación de que esa información estuviera segura, porque estaba impactado de lo que estaba escuchando. Había muerto el rey de Israel, el que representaba a Dios en el pueblo. Estaba muerto su gran amigo Jonatán, entonces quería saber más. Entonces el joven que le daba las nuevas le dijo: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía a traer carros y gente de a caballo. Entonces contó el escenario que él se encontró cuando fue a la batalla, y vio que Saúl estaba ya apoyado en su lanza, dice él, y gente que lo seguía, lo cual no era cierto, era mentira, porque la Biblia en el Primera de Samuel nos dice que ya se había muerto. Cuando lo vio muerto, su paje de armas también se mató. Lo que pudo haber pasado es que este hombre fue el primero que llegó o estuvo viendo la escena que Saúl le dijo a su paje de armas: mátame. Él no quiso, se echó, se murió, y luego el otro se suicidó. Entonces lo más posible es que él vio, que fue testigo presencial de lo que había pasado. Entonces dice en el verso 7: y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Yo dije: heme aquí. O sea, y resulta que cuando estaba en plena agonía, según él, entonces Saúl lo descubrió que estaba ahí y le pidió el favor: ven y mátame, ¿no? Y me preguntó:
¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. O sea, está diciendo este hombre, seguramente David, que conoce a Saúl, que sabe quién es, porque él fue su yerno, porque fue su paje de armas. David lo conocía perfectamente y conocía que Saúl no iba a pedir un favor así, y menos a un extranjero, ¿no? Entonces supo que estaba mintiendo y este hombre se estaba apoderando de una historia que no era de él. Quizás, pues como les digo, fue testigo de lo que estaba pasando, pero él no fue el actor principal. Quería quedar bien con David, quería estar en amistad con el que iba a reinar. Entonces él lo contaba como si le hubiera hecho un favor al rey que murió, y aparte porque David ya iba a reinar. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces queremos figurar, queremos ser las estrellas, queremos vernos bien, queremos adjudicarnos cosas que no son. Y eso nos va a terminar dando un pago terrible. Este hombre fue lo que hizo. Entonces, la diferencia aquí es que hay hombres que les encanta que les hagan el honor, que les hagan caravana, etcétera. Pero David no. David no era ese hombre. No le gustaba que le endulzaran el oído. Entonces, en estos tiempos hay a quien le gusta que se lo endulce y a quien le gusta endulzarlo. Pero la diferencia aquí, porque el hombre está muy lleno de vanagloria, es que el que sea espiritual va a tomar las cosas diferente, va a tener un discernimiento. Entonces, no necesitamos, hermanos y hermanas, ser barberos para lograr cosas. Ah, mi líder ya me vio, mi líder ya dijo que wow, mi líder se fijó en mí. No, hermanos, no es así para con Dios. Quizás allá en el mundo, en la empresa donde tú trabajas, tú quieres quedar bien, etcétera, qué sé yo, pero con Dios no es así. Así no se trabaja. Entonces dice él, me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. O sea, dice él, me atreví a matarlo porque aparte le ahorré la vergüenza de ya no ser rey, y te he traído su corona porque te reconozco como rey, y te he traído su argolla porque nadie más que tú como rey. Entonces yo imagino a David diciendo, lo que acaba de hacer este hombre, no sabe ni lo que acaba de hacer. Aterrado yo me la imagino. Él, que tanto tiempo y tantas razones y elementos había tenido para matarlo, tantas oportunidades, no se había atrevido. ¿Cómo Amalecita se había atrevido a causarle esta deshonra a Dios? Vean, entonces David dice que haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, ¿no? Porque estaban imitando el dolor, estaban sintiendo el dolor, estaban viendo la postura de su rey, de su líder, y hicieron lo mismo. O sea, demostraron profundo dolor porque eran del pueblo, porque eran hermanos, porque eran israelitas, no estaban felices por la derrota. Aunque Saúl había tratado de matar a David muchas veces, pero ellos sabían que no era lo correcto. Como la importancia del líder de enseñar a las personas que lo rodean, de ver esa prudencia, de ver ese amor, de ver que no se goza de las venganzas, sino que él está buscando el favor de Dios. Y lloraron porque eran sinceros, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, ofrecieron un duelo por los caídos, porque ellos pertenecían a ese pueblo. Aunque Saúl hubiera hecho las cosas mal, no debemos de alegrarnos, hermanos, cuando alguien está batallando de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. No debemos alegrarnos cuando no les va bien. Debemos de buscar dar un sacrificio para que ellos estén bien. O sea, es una cosa tan terrible, tan insensible, la que a veces vivimos en estos tiempos, donde no nos interesa el sufrimiento, el dolor ajeno, no nos interesa mientras nosotros estemos bien. Entonces, necesitamos ser espirituales. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? O sea, ¿quién eres tú para quitarle la vida si Dios lo puso? O sea, ¿quién eres tú
para ayudar a una semejante cosa. No eres nadie. ¿Cómo se te ocurre que vayas en contra de la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios era que Él fuera el rey todavía. Y eso debemos, subraya ese verso 14, tu primera subrayada de este año. No se te haga cosa fácil hablar del que Dios ha ungido. No se te haga cosa fácil hacerle un chisme, una crítica, una burla. Porque si Dios lo puso, a veces mira, no sirve para nada y ahí está, bueno, pero si Dios lo puso, cuidado. Yo lo pudiera hacer mejor que fulano, bueno, pero si Dios lo puso, pues que Dios lo quite, o que Dios lo cambie, o que Dios lo fortalezca. Pero nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, que fue lo que este Amalecita hizo. Entonces David, ¿de qué estaba preocupado? De que ha ido en contra de la voluntad de Dios. Olvídense de Saúl, pues Saúl, él pagó sus consecuencias, pero David estaba viendo que una Amalecita había ido en contra de los designios de Dios. Entonces ese cuidado debemos de tener. Es el primer consejo así muy fuerte que yo quiero darles en este inicio de año. Mucho cuidado. ¿Por qué no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces, si es bueno, si es malo, si lo hace bien, si lo hace mal, no es asunto de nosotros, es que Dios lo puso. Y si Dios lo puso, por algo lo puso. Aunque no tenga las características que nosotros queremos o buscamos, o aunque no nos beneficie, pues Dios lo puso. Y últimamente, pues la obra es de Dios. Entonces, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y lo mató, porque no merecía vivir ese hombre. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti. Dijiste, yo maté al ungido de Jehová. Y esas palabras lo habían condenado, es decir, nadie le había hecho nada por hacer. Entonces en el verso 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con una endecha, y dijo, debía enseñarse a los hijos de Judá. Y dice que está escrito en el libro de Jacer, que son escritos pues que no existen, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué hizo? Pues estaba triste, cantó en honor de estos dos hombres porque habían caído en batalla, y quería que los de Judá recordaran este canto porque realmente era algo triste para él. Y quería David enseñarles a ellos que no debían de gozarse con la caída de un hermano. Entonces, ¿qué estamos viendo en este capítulo? El nacimiento ahora del liderazgo, del reinado de David, que lo van a oficializar más adelante. Pero ya no había rey entonces sobre Israel. Y empieza a decir, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? O sea, Israel no reinaba, estaba ya en derrota y sus líderes estaban muertos. Entonces David los trata como valientes ya que murieron en batalla, porque él los conoce. Una cosa es que estuvieran en contra de él en todo, pero sabe la clase de guerreros que eran. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. O sea, para que no se gocen los que no tienen pacto con Dios. No quería, aunque era imposible, que estas mujeres salieran cantando la victoria, porque habían llegado con la cabeza de estos hombres y habían colgado los cuerpos públicamente. Entonces celebraban y le daban honor a sus dioses, a Dagón, por la victoria. Y David no quería que celebraran, porque era así la forma como habían celebrado cuando él había estado ganándole a Goliat. ¿Se acuerdan que David había matado a sus 10,000 y que Saúl se había enojado? Entonces habla con el corazón en la mano, habla sobre el lugar donde murió. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. O sea, que fuera estéril, que estuviera seco, no seis tierra de ofrendas, que ahí no se sacrificara nada, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. O sea, habla del lugar, dice, lo mataron como si Dios no lo hubiera llamado, como si Dios no lo hubiera puesto. Entonces es tierra que debería de quedar en el olvido, tierra que debería de quedar estéril, que no fuera bendecida por el dolor de saber que ahí fueron exterminados, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. O sea, como estaban acostumbrados a ganar y regresar victoriosos, pero ni aún en la derrota el arco de Jonatán se rindió y la espada de Saúl se mantuvo firme. Es un honor que David le da a estos hombres porque nunca retrocedieron, y es algo que nosotros debemos aprender, a no retroceder, que nuestras armas estén
listas para la guerra, listas para pelear. Y luego me gusta que dice, ni la espada de Saúl volvió vacía. Y la espada de la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, así debe de ser. No debe de regresar vacía, debe causar algo mínimo, que alguien se enoje, que alguien se moleste, etcétera, etcétera. Verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que los leones. O sea, David habla de una manera muy tremenda de ellos. De Jonatán no se nos hace raro porque era su amigo, pero Saúl, que era su enemigo, David nos enseña que su corazón está sano, que su corazón está limpio, que él no tenía problemas con él, externa sus sentimientos y habla muy bien de ellos. Que obviamente también una costumbre es exaltar a la persona que ya se murió, y las cosas malas, esas quedan en el olvido, se minimiza, ¿no? Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. O sea, que lo que él tenía se lo daba a su pueblo, que lo que el pueblo tenía era por él, porque él comandaba, porque él repartía botines, por todo lo que él hacía. Entonces, les repito, usando esa costumbre de exaltar a alguien que ya se murió, exaltar las buenas obras, aunque hayan sido pocas, ¿no? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. O sea, esa muerte de su amigo, que era el segundo de Israel, que era el general, que era un jefe, había muerto en esta batalla, y le dolía su alma, le dolía el corazón, porque Jonatán había sido un amigo incondicional de David. Jonatán se había hecho un lado en la sucesión al trono, porque su alma había quedado ligada a David. Jonatán lo había ayudado, lo había bendecido mucho. Angustia, cerrando ya este capítulo y primer video, hermanos de enero. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Que también en la traducción es tu amistad. Fíjense, entonces estaba triste por Jonatán, por todo lo que representaba, porque era su hermano, era su amigo. Habían vivido los pocos momentos que David había tenido felices en la vida, los había vivido con él. Si alguien lo había ayudado, lo había motivado incondicionalmente, era él. Si alguien lo había honrado con sus armas, era él. Si alguien le avisó cuando lo quería matar su padre, era él. Si alguien le dijo que mejor se fuera y ya no regresara, era él. De repente, cuando Saúl lo buscaba por allá en los montes y Jonatán tenía oportunidad de hablar con David, iba y lo motivaba y le decía, tú vas a ser el rey, Dios va a estar contigo, cuando él era el sucesor. Entonces David no había experimentado casi nada bueno. Si ustedes analizan su vida hasta ese momento, le había ido mal con las mujeres, le había ido mal con Saúl, le había ido mal con todos. Entonces había vivido de forajiro, sin descanso, sin disfrutes. No había podido disfrutar de su trabajo como hombre de guerra, tampoco su vida con sus esposas, mucho menos con su familia. Sus hermanos lo habían depreciado. Entonces, ¿qué tenía? La amistad de Jonatán. Entonces, el amor que él había sentido por Jonatán era un amor sin igual. Era el más grande amor, la más grande comprensión, la más grande compañía, lealtad que él conocía. Fue por medio de la amistad con este hombre, ¿no? Tristemente, muchos quieren transgiversar esta palabra diciéndole que ellos habían tenido algo que ver de una manera homosexual, y la Biblia nada que ver eso, jamás lo respaldaría el Señor, y jamás lo entenderíamos o lo aceptaríamos de un hombre como David, tampoco como Jonatán. Entonces, son las tendencias, las filosofías actuales que quieren torcer la Biblia, que la quieren aplicar de una manera para que todas sus desviaciones, para que todas las cosas que hacen mal sean aprobadas o sean sustentadas en algo de la palabra de Dios. Pero está lejísimo la Biblia de eso. Esa es una conducta que la reprueba totalmente, que no la acepta el Señor, que de hecho trajo juicios terribles sobre los que la practicaban y que en el pueblo no eran aceptados. Entonces, lo que está diciendo David es que por la vida tan terrible de sufrimientos, tan en persecución, él no había podido disfrutar, y si algo podía resaltar era la amistad que le había dado incondicionalmente Jonatán, capaz de hacerse a un lado con tal de que al pueblo le fuera bien. Es decir, tenían un corazón igual. Bueno, espero que este video arranquemos con todo este año en estas series de Primera de Samuel y sean de bendición para ti, y que sigamos adelante hablando de la bendita palabra de Dios. Dios te bendiga y ánimo.